El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera. El clima del planeta ha cambiado más en los últimos 100 años que en los 1000 anteriores. Lejos de ser una curiosidad científica, es un fenómeno global que amenaza con cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y me acompaña Elis Gómez Garibay, egresada de la maestría en Administración Integral del Ambiente. Elis, ¿cómo estás? Hola Carlos, bien, muchas gracias, gracias por la invitación. No, un gusto tenerte aquí con nosotros. Digo, para quienes nos escuchan, hoy con Elis vamos a conversar sobre su tema de investigación que se titula Adaptación al cambio climático en Australia, México y Chile, pues que fue con el que obtuvo su grado de maestra en la MAIA, la administración del colegio. Pero, Elis, digo, antes de entrar en ese tema que seguramente nos va a dar para mucho y va a estar muy interesante, digo, para irnos conociendo un poco, digo, que te conozcan un poco, ¿te podrías compartir un poco de ti, digo, de cómo fue tu experiencia en el COLEF, qué estudias en la universidad, cómo te interesaste en ese tema? Ahora sí lo que nos quieras compartir de ti. Muchas gracias. Yo estudié economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y pues al principio estuve trabajando en el sector financiero, aunque hacia el final de la licenciatura empecé a trabajar temas de economía y ecología. Gracias a mi directora de tesis en la licenciatura, la doctora Ramonía Borrego, que me eh, llevó, digamos que me guió hacia los temas de economía ambiental y cuestiones del medio ambiente. Y pues hice mi tesis de licenciatura acerca de las zonas de conservación de la Ciudad de México. Fue entonces que me interesó el programa de la maestría en Administración Integral del Ambiente del Colegio de la Frontera Norte, porque creo que tiene un plan único. En realidad es difícil encontrar como estas maestrías que puedan combinar temas sociales y cuestiones ambientales, cuestiones de ecología, de economía, de desarrollo. Entonces me llamó mucho la atención el plan de estudios. Pensé que era el ideal para eh, llevar más allá este interés mío en las cuestiones del medio ambiente y la ecología. Y la verdad es que fue una experiencia muy satisfactoria. Em, Antes de entrar a la maestría, estuve trabajando en el Instituto de Geografía de la UNAM, también revisando temas de valoración económica ambiental. Y fue ahí que conocí el programa de COLEF y pues obtuve el apoyo para entrar a la maestría. Durante el tiempo que estuve estudiando la maestría hubo algunos retos, como justamente entrar a los temas más relacionados con ecología, que pues no eran mi área fuerte. Pero en realidad pues le puse mucho empeño y hubo gran colaboración entre mis compañeros biólogos, por ejemplo. Y bueno, pues con esto creo que se dieron sinergias importantes que me ayudaron a tener o a llevar a cabo mi maestría de manera exitosa. Y pues también la oportunidad de hacer intercambio académico y estancias de investigación. Por fortuna pude hacer mi trabajo de campo en Australia, pude hacer ese viaje ya que estuve estudiando su estrategia de adaptación al cambio climático. Pues tuve la oportunidad de realmente de visitar la zona de estudio y trabajar con investigadores de la Universidad Nacional de Australia. Así que fue una experiencia increíblemente enriquecedora hacer la maestría en el Colegio de la Frontera Norte en lo académico y también en lo personal como experiencia de vida. Creo que fue muy disfrutable y aunque es un programa que tiene una alta exigencia, creo que es también un proceso que se disfruta mucho. Al menos yo lo disfruté mucho creo que me dejó muchas experiencias positivas. Justo aquí en el Colegio de la Frontera Norte fue que mi investigación se orientó un poco más hacia el cambio climático. Dejé un poco de lado la valoración económica ambiental para meterme de lleno en las estrategias de adaptación ante este fenómeno que es el cambio climático. No, pues, suena como a un viaje bastante interesante y es una
experiencia bastante enriquecedora. Pero, digo, Elis, digo, y ahora sí entrando al tema de tu investigación, y digo, pensando que vas a partir de algo quizás muy general y que quizás algo ya está muy comentado en diferentes espacios, medios de comunicación, por parte de la agenda pública, pero que creo que a veces se confunde, no termina de quedar de todo claro y a veces se caen en malas interpretaciones, mala información, quizás hasta fake news. Digo, ¿qué es o cómo abordaste tú en tu investigación el cambio climático y el efecto invernadero? Bueno, el efecto invernadero es un proceso natural. Durante este proceso, ciertos compuestos que se conocen como gases de efecto de invernadero, como el dióxido de carbono, el vapor de agua o el metano, retienen parte de la radiación del Sol en la superficie terrestre y reflejan parte de esta radiación de vuelta al espacio. Esto regula el clima de la Tierra y hace que nuestro planeta sea mucho más cálido de lo que sería de otro modo, ¿no? Les llaman gases de efecto invernadero porque este efecto recuerda un poco la forma en que funcionan los invernaderos, reteniendo parte del calor, ¿no?, dentro de la estructura para que las plantas puedan crecer. Entonces, este es un proceso natural que es fundamental para la vida en la Tierra. Sin embargo, cuando nos referimos al cambio climático, ¿no?, como un problema ambiental, es porque debido a cambios en la concentración de estos gases, pues hay cambios en las temperaturas del planeta a largo plazo. Pero la actividad humana, como la quema de combustibles fósiles, la fabricación de cemento, la agricultura y los cambios en uso de suelo, es decir, eliminar vegetación, es lo que ha provocado cambios en la temperatura en plazos muy cortos y que además estos cambios ahora se generan por la gran adición de estos gases por actividades meramente humanas. Es decir, aunque hay un componente natural, eh, el problema en sí mismo es esta emisión de gases derivados de actividades humanas. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos del cambio climático antropogénico o generado por actividades del hombre y no por actividades naturales, ¿no?, sino por justamente esta gran quema de combustibles y cambios en la cobertura vegetal del planeta. Y Elis, digo, hace unos días, quizás una semana, estaba viendo las noticias y me pareció que era pues en Nueva York que hubo una helada, es una nevada muy Uh -huh. fuerte. Y pues salieron los comentarios de pues, Twitter y redes de que pues si él estaba aumentando la temperatura, cómo era posible este frío. Y me recordó, digo, que ha sido un discurso empleado también por algunas figuras políticas y algunas otras personas que dicen, ¿cómo si la temperatura está incrementando? Puede que esté haciendo tanto frío en extremo. Uh Entonces, -huh. aprovechando que estoy aquí conversando contigo, pues digo, ¿cuáles son los efectos precisamente de que aumente la temperatura, de que esté cambiando el clima? Sí, claro. Los efectos de incrementos en la temperatura, aunque pueda parecer contraintuitivo, pues es justamente lo que tú mencionas, que existan eventos de clima extremo como estas heladas o lluvias atípicas, sequías mucho más prolongadas, más tormentas, más huracanes. Y estos efectos del clima son cada vez menos predecibles, pero son más frecuentes y más destructivos. Y esto obviamente genera costos económicos a los individuos y a las naciones. Eh, entonces, el decir que hay un incremento en la temperatura no solo significa que va a ser un poco más de calor, sino que la temperatura del océano regula todo el resto de los fenómenos climáticos en la Tierra, ¿no?, lo que mencionabas, la cantidad de hielo, de lluvia, etcétera. Entonces, por eso es que podemos tener estos eventos de clima extremo, ¿no? Estas heladas más frecuentes, estas olas de calor también más frecuentes, y además los aumentos de temperatura pueden estar relacionadas con que los meses del año ya no tengan un clima homogéneo y que las estaciones del año ya no sean tan marcadas, ya no hay un claro inicio y término. Eh, Podemos ver
de pronto olas de calor en diciembre o en enero, y en verano que estábamos acostumbrados a que hiciera calor, de pronto tener días muy fríos. Em, o épocas de lluvias más largas, por ejemplo, y esto también afecta a las especies migratorias como las mariposas monarca o las ballenas grises, y también a otro tipo de especies que migran de acuerdo al clima. Entonces, tener veranos más largos, no tener un claro inicio del invierno, etcétera, todo esto va a afectar la dinámica de estas especies. También podría tener afectaciones a la salud, por ejemplo, el dengue, los casos de dengue podrían incrementarse si hay épocas de calor más prolongadas o incluso que surjan casos de dengue en zonas donde no había existido antes porque se están presentando climas cada vez más cálidos. Y también el aumento en temperaturas podría derivar en que tengamos, por ejemplo, una reducción en la cantidad de noches frías o en la cantidad de días con calor extremo durante el año. Entonces, realmente los incrementos de temperatura lo que están generando pues es justamente lo que tú mencionas, que ya no podamos tener climas homogéneos, sino que cada vez más tengamos estos eventos de clima extremo o sorpresas climáticas, como se les ha llamado. Digo, y me imagino que, pues, digo, estas sorpresas climáticas también van a variar por región. Digo, y en el caso de tu investigación, pues que abordas Australia, México y Chile, lo que me imagino que sus pues eventos han de ser, bueno, han de guardar similitudes, pero también sus particularidades. Digo, ¿qué están haciendo estos países, pues en sus contextos? Digo, porque me suenan a que son países, pues, o sea, no solo económicamente, sino culturalmente también muy distintos, con una composición social diferente. Entonces, entre esos tres países en tu investigación, pues, ¿qué encontraste de qué estrategias han implementado, a qué resultados están buscando llegar? ¿Qué nos pudieras platicar de esto, Elisa? Sí, pues es verdad, estos tres países son diferentes y aunque el cambio climático es un fenómeno global, eh, cada región, cada país, incluso cada estado y ciudad dentro de un mismo país enfrentan retos diferentes y se esperan impactos distintos según las regiones de costa o las regiones de montaña o de desierto. En el caso de estos tres países, eh, Australia, por ejemplo, se está enfrentando eh, a épocas de incendios mucho más prolongadas año con año. Eh, Recordamos que a finales de 2019 y principios de 2020 eh, fue la peor época de incendios que hayan registrado en su historia, aunque sí tienen esta época de sequía durante el verano en el cual los incendios forestales son comunes. Estos incendios que tuvieron a finales de 2019 y principios de 2020 fueron récord, en realidad por las pérdidas económicas que significaron, por el tiempo que duró y por la cantidad de hectáreas que fueron devastadas por los incendios. Entonces, Australia está volviéndose un desierto, ¿no? Digamos, muy seco, muy caluroso, y pues los incendios es algo de lo que más se preocupan. Aunque en algunas ciudades costeras, y hay que recordar aquí que las ciudades principales de Australia están en la costa, se están enfrentando a inundaciones. Y de nuevo, inundaciones que son cada vez más destructivas año con año y más frecuentes y sobre todo menos predecibles. Ya no hay una época de lluvias claramente distinguible, entonces estos eventos de lluvia extremo pueden ocurrir en cualquier momento. Entonces, este es uno de los retos que enfrenta sus zonas urbanas. En el caso de Chile, sucede este fenómeno que comentábamos en el cual un incremento de temperatura lleva a heladas. Entonces, podemos ver que las tendencias es que se está haciendo más frío, pero también se está haciendo un país más seco. Entonces, tienen más frío y menos agua. Digamos que es un desierto helado. Pero también han enfrentado retos por la pérdida de sus glaciares, que son clave para muchas actividades económicas de la población chilena, como la agricultura, por ejemplo.
Y pues también eventos de clima extremo en sus costas. Otro de sus sectores importantes es la pesca, que también se ha visto afectada por aumentos de temperatura. Recientemente vi una nota en la cual eh, había grandes cantidades de peces muertos en las costas chilenas, ¿no? Entonces, si bien no hay una razón clara, pues podemos pensar que todos estos cambios eh, en el hábitat de estos animales puede estarles afectando, ¿no? Incluyendo los aumentos de temperatura en el océano. Y en el caso de México, en el norte del país, uno de los grandes retos es la sequía, ¿no? Y eventos de sequía mucho más prolongados, ¿no? Las lluvias cada vez están disminuyendo y además se están reorganizando, es decir, eh, hay zonas donde antes llovía regularmente que ahora son más secas, o zonas donde usualmente llovía y ahora las lluvias son mucho más intensas, ¿no? Entonces, las zonas secas se vuelven cada vez más secas y aquellas donde había inundaciones por lluvias enfrentan lluvias mucho más fuertes. Y en la zona del Caribe, pues los huracanes, que también se pronostica que sean más frecuentes y menos predecibles. Esos son algunos de los retos que enfrentan de manera regional. Y la forma en la que están haciendo frente a estos impactos derivados de las variaciones en el clima, eh, abordan sectores parecidos en los tres, aunque con algunas diferencias, claro. Eh, es importante mencionar algo en este caso. La forma en la que el reto del cambio climático se aborda o las estrategias con las cuales se hace frente a sus impactos son de dos tipos. Por un lado, hay estrategias de mitigación, que lo que intentan hacer es que no se sigan emitiendo gases de efecto de invernadero a la atmósfera. En este caso, los sectores prioritarios casi siempre son el transporte y la energía, porque pues es donde pensamos que puede haber claramente oportunidad de reducir las emisiones, ¿no? Además de la construcción, por ejemplo. Por la generación de electricidad o por el transporte público que se mueve con combustibles fósiles. Entonces, es ahí donde intentamos reducir nuestras emisiones en cumplimiento con el Acuerdo de París, que es justamente lo que buscaba, que los países redujeran la cantidad de estos gases, los que mencioné al principio, ¿no? Como el CO2 o el metano, que se están emitiendo a la atmósfera para tratar de alentar o revertir o al menos estabilizar estos aumentos de temperatura. Pero por otro lado hay estrategias de adaptación al cambio climático, que son las estrategias que necesitamos llevar a cabo para ajustarnos a las variaciones en el clima que van a ser inevitables debido a la cantidad de estos gases que ya existen en nuestra atmósfera y que van a tardar mucho tiempo en desaparecer. Entonces, mi investigación se enfocó en analizar cómo estos tres países están intentando adaptarse, hacer frente a esas variaciones que ya existen y bueno, que independientemente de las reducciones en emisiones, van a representar impactos, ¿no? Entonces, en general están preocupados los tres países por proteger el sector agrícola, dando seguros a los agricultores ante las pérdidas de cosecha o algunos otros daños que pudieran, daños económicos, por ejemplo, a raíz de eventos extremos. También están preocupados por construir ciudades que sean más resistentes ante las inundaciones, por fortalecer el sector hídrico y en el caso de Australia y Chile por fortalecer el sector salud para poder hacer frente a nuevas enfermedades que pudieran surgir a raíz de variaciones de temperatura o también por eventos extremos. Y el caso de Australia, por ejemplo, es muy interesante cómo están manejando la cuestión de la reconstrucción después de los desastres. Por esta idea en la que había un desastre y después se reconstruye exactamente lo mismo, con lo cual se esperaba que el siguiente evento extremo pues, volviera a ser el mismo resultado, ¿no? Entonces,
ellos, por ejemplo, decían, bueno, ¿y qué tal si esta carretera que ya sufrió inundaciones 2 veces se mueve un par de kilómetros? ¿No? Y están intentando verlo de esa manera, como reconstruir mejor, ¿no? No ir a exactamente lo previo, sino avanzar y hacer cambios. Chile también tiene una estrategia interesante que es el manejo de los eventos extremos o los desastres climáticos. Y el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando con, digamos, el ministerio o el equivalente de protección civil en México para también hacer estrategias que puedan ayudarles a manejar los eventos extremos, tomando en cuenta las cuestiones ambientales y que no sea solamente reaccionar ante la emergencia. Y en el caso de México, su estrategia planteaba no sacrificar al medio ambiente en favor de un crecimiento económico. Entonces, plantean un crecimiento verde, moverse hacia el desarrollo sustentable, hacia la inclusión. Eh, También se están dando seguros a los agricultores. eh, Se intenta fortalecer el monitoreo de eventos extremos, los sistemas de alerta temprana, modificar la forma en la que se están atendiendo eh, las inundaciones, por ejemplo, los huracanes. Pues un paso importante fue tener los mapas de vulnerabilidad realizados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que nos dan una idea de que son más vulnerables ante estos impactos derivados del clima. Elis, digo, ahorita que te estoy escuchando, me vino con un recuerdo que en algún momento estaba viendo una conferencia en la que participó la doctora Patricia Rivera, la coordinadora pues, de Uh -huh. la MAIA, en el que nosotros estaban hablando precisamente sobre cambio climático, experiencias comparadas, y me parece que era el caso de Europa, Brasil y algunas regiones de Centroamérica. Y digo, todos estaban compartiendo sus experiencias, de los países lo que habían aplicado, lo que habían hecho, pero hubo un comentario de la doctora Patricia Rivera que se me hizo bastante interesante porque creo que iba hasta en el sentido contrario a lo que pensaba, en lo que Ajá. parafraseando, decía que, o sea, que está bien que se pueden retomar las experiencias de otros países, es decir, decía que el caso de Europa, pero decía, resulta complicado poder aplicar las experiencias o los modelos de otros países en contextos latinoamericanos porque tenemos otras necesidades. Es complicado poder sumar al cambio, a la lucha contra el cambio climático, a la adaptabilidad del medio ambiente en el mismo sentido de Europa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos qué problemas de violencia, de pobreza extrema, población muy vulnerable. Entonces a mí o sea, creo que para mí, y creo que mucha gente quizás que estamos en redes y nos informamos por otras vías, pues podríamos tener este pensamiento de, ay, pues si ya funcionó tal medida en tal lado, pues que lo adopten y lo hagan igualito en nuestro país, o en nuestra ciudad o en nuestro estado. Y cuando, pues al parecer, no se puede hacer eso, o no se debería, o no es tan fácil como uno pensaría. Entonces, digo, Elis, ¿qué se debe de tomar en cuenta quizás para México como en nuestro contexto más local? Digo, que la lucha contra el cambio climático parece ser algo muy, muy complejo y qué variables tienen que tomar en cuenta para, sí, quizás construir un modelo, una estrategia que sea altamente efectiva, pero que cubriera a todos los sectores de la población. Yo sé que es una pregunta muy amplia y muy grande, pero ¿nos puedes como comentar algo? Sí, claro. Creo que tiene mucha razón la doctora Patricia Rivera en este comentario en el cual no se puede tomar una estrategia que funcionó en un país y simplemente hacer una copia idéntica, porque, como lo mencionaste, los contextos son diferentes en cada país. Em, en este caso, por ejemplo, yo no comparativo, no estoy viendo quién lo está haciendo mejor, ¿no? Simplemente fue tomar las experiencias de cada país y ver cómo se aborda la adaptación al cambio climático en cada uno de estos países con sus realidades, con sus
retos y con los impactos que esperan cada uno de ellos. Intentando responder a tu pregunta, yo creo que hay que considerar las raíces o las causas profundas de la vulnerabilidad ante el cambio climático de las poblaciones que están expuestas. Muchas veces se acusa a los países en desarrollo de no hacer suficiente, eh, de estarse adaptando de una manera reactiva ante los impactos del cambio climático y de no hacer transformaciones profundas. Y es cierto, no se toma en cuenta que hay muchos otros retos, que llevar a cabo una transición a combustibles renovables y deshacerse de la noche a la mañana de los fósiles, tal vez dejaría fuera a muchas personas que todavía los están utilizando o dependen de ellos, ¿no? Entonces creo que sí tiene que considerarse también el aspecto social y no solamente dar opciones técnicas o exigir reducciones dramáticas o transformaciones profundas, si esto va a su vez profundizar vulnerabilidades preexistentes o simplemente llevarlas de una ubicación a otra. Uno de los hallazgos de mi investigación fue que las estrategias de adaptación al cambio climático no son inherentemente buenas o justas. Muchas de estas opciones podrían beneficiar solamente a un grupo y excluir a otros. No es un proceso neutral. Hay acciones que van a generar un beneficio solamente para un sector de la población, ¿no? Con lo cual entonces también podría ser que hay grupos que se están, digamos, adueñando o apropiando de todos los beneficios de la adaptación y otros que han sido excluidos. Así que lo que yo diría que una estrategia tiene que considerar es justamente no excluir, ser una opción para casi todas las personas o para todas las personas. Entonces, esto es complicado, pero por eso creo que no funcionan las recetas, ¿no? Cada país, cada ciudad tendría que ajustar estas estrategias a lo que beneficiaría más a su población y a lo que va a considerar también otros retos como eh, la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a la salud. Entonces, las estrategias de adaptación al cambio climático creo que necesitan un componente de justicia social, por así decirlo, para que se asegure que no haya población que sea excluida. Y lo que te decía, tomar en cuenta esas vulnerabilidades preexistentes para que cuando se reconstruya, no, después de un evento de clima extremo, por ejemplo, no se reconstruye exactamente lo mismo que puede derivar en los mismos resultados, ¿no? Y excluir o perjudicar a los sectores que han sido históricamente afectados. Digo, ahorita ya que comentaste algunos de tus hallazgos y que pues tristemente nos está acabando el tiempo. Digo, tu tesis está digitalizada, para quienes la quieran consultar pues está en la descripción, está el enlace directo, pero aprovecho el digo, sé que el proceso pues, de la investigación pues toma tiempo, es mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero digo, no sé si nos pudieras compartir algunas de las conclusiones o resultados que encontraste y que te sorprendieron, o que quizás inclusive los planteaste dentro de tus hipótesis y que al encontrarlos al final fue de, vaya, una sorpresa en sí misma. Entonces, quizás algunos resultados preliminares que nos quisieras compartir para que vayan a visitar tu tesis. Claro, uno de los hallazgos que más me sorprendió es darme cuenta que que estos países han implementado estrategias y han asignado recursos al proceso de adaptación al cambio y la variabilidad climática, y aún así los costos de los desastres siguen creciendo. Entonces, yo esperaba encontrar una relación inversa, ¿no? Es decir, que se aumenta la inversión en sectores estratégicos a la adaptación y por lo tanto los costos de desastres están disminuyendo, ¿no? Pero resulta que los costos de desastre siguen creciendo.
Entonces esto para mí fue una sorpresa y creo que es un área importante de análisis porque la teoría económica en realidad no nos ha dado elementos para saber cómo estudiar o qué nos explica este aumento en costos, ¿no?, relacionados a los eventos de clima extremo, los desastres climáticos, ¿no? Entonces, me parece que la teoría económica todavía no ha incluido del todo este elemento de que el clima está cambiando, de que nos vamos a enfrentar a eventos extremos más frecuentes, a incendios más devastadores, ¿no?, que el esfuerzo no es suficiente ante los cambios que se están generando en este momento. Y bueno, también el hecho de pensar que solo la estrategia o solo el recurso no garantizan eh, un efecto favorable, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con lo que comentábamos en la pregunta previa, ¿no? ¿Son las estrategias adecuadas a nuestras realidades como países latinoamericanos? Muchas de estas estrategias en los países de Latinoamérica tienen apoyo de las agencias de cooperación internacional, como la Agencia Alemana para el Desarrollo. Y creo que es algo muy positivo que estos países estén apoyando con recursos a Latinoamérica, pero también que muchas de las fórmulas que funcionan en Europa pues no siempre van a ajustarse a los países de Latinoamérica, ¿no?, que tienen pues otro tipo de condiciones. Y también que el recurso financiero en sí mismo no garantiza tampoco una adaptación exitosa. Y esto lo menciono porque en el caso de Australia, aunque pudiéramos pensar que tiene el recurso para llevar a cabo cualquier estrategia que deseen, se han enfrentado a retos importantes como la resistencia por cuestiones políticas, es decir, que no haya un consenso entre el partido en el poder y el Partido de los Verdes en Australia, que quiere transformaciones más profundas o ningún acuerdo, ¿no? Entonces no están dispuestos a aceptar como transformaciones pequeñas o cambios paulatinos, sino quieren una transformación radical, pero esto limita la posibilidad de acuerdo, ¿no?, ante la resistencia de eh, pues los intereses del partido en el poder, de sectores económicos importantes, ¿no?, del el sector minero, por ejemplo, que representa grandes intereses económicos y también muchos empleos en el sector de la explotación de minas de carbón. Entonces, el gobierno no ha logrado dar opciones de empleo a estos trabajadores en un sector de energías limpias, ¿no? Entonces, pues aunque pudieran tener el recurso, están involucrados intereses económicos, cuestiones políticas. Así que esto es otro de los hallazgos importantes, ¿no? Solo el documento, solo el firmar el compromiso, incluso solo el recurso, no asegura, no es una clave o no es una receta, ¿no?, para decir, sí, claro, este es eh, la panacea o la clave para que ya llevemos un proceso exitoso, ¿no? Todo esto es cuestión de implementar una estrategia, ver cómo funciona, evaluación constante y tener un aprendizaje. Y bueno, sobre todo esto, ¿no?, atacar como otros ámbitos, ¿no? Revisar también qué sucede con la población, qué es lo que necesitan, cómo están viviendo, en fin. Entonces, pues esto fue uno de los hallazgos de mi tesis y creo que un punto para seguir en la investigación. Creo que todavía el cambio climático tiene eh, tiene muchas opciones para continuar en la investigación, ¿no? Desde lo social, lo físico, las cuestiones químicas, el desarrollo, la migración. Entonces, impacta o se puede analizar desde muchas disciplinas y áreas. Se puede abordar desde distintas disciplinas, como lo comentas, y pues también que los efectos, pues los sufrimos, pues toda la población, ¿no? Y yo no voy por esta vía, Luis, porque creo que también, pues una parte, como lo comentabas ahorita, del aprendizaje, pues también nos involucra, pues a nosotros, o sea, a la población en general, a los ciudadanos, y que quizás a veces no estamos tan adentrados en el tema o que solo vemos
pues en las noticias, algún post y con eso es como se forma nuestra opinión, dejando mucho, mucho fuera. Y pues aquí te preguntaría de quizás para personas que se quieran pues involucrar más en el tema, aprender un poco más, quizás de manera pues solo introductoria. No sé si habrá algún material que tú les pudieras recomendar para consultar, alguna película, algún documental, algún libro, algo como para que se vayan pues adentrando y conociendo un poco más sobre el cambio climático. Sí, claro. Creo que para empezar a revisar los temas de cambio climático desde una perspectiva más accesible, se han hecho muchas películas interesantes. Yo podría recomendar algunas que para mí fueron relevantes y que además me entretuvieron. Por ejemplo, la película de La Verdad Incómoda, que está dirigida por Al Gore, quien después obtuvo el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en que se conociera el tema del cambio climático. Y también hay otra película que se llama En busca del coral, que nos muestra los efectos que han tenido los incrementos de temperatura en el océano con el fenómeno del blanqueamiento de los corales, que es en verdad preocupante. A mí me recomendaban durante esta estancia en Australia, ve a ver el arrecife de coral porque no sabemos cuántos años más va a estar ahí. Así que esta película aborda ese tema y es bastante interesante. Hay otras películas, por ejemplo, The True Cost, que habla de los efectos de la industria de la moda sobre el ambiente. Cowspiracy o El secreto de la sostenibilidad, que es un documental producido por Leonardo DiCaprio de 2014. Y él después lanzó otro documental llamado Before the Flood, que aborda precisamente los efectos de estos eventos extremos, como las lluvias y los huracanes, ¿no? Que hemos visto efectos devastadores en años recientes. Y hay una serie que se llama Nuestro Planeta. También si les llama la atención este formato en el cual podemos ver, ¿no?, estos capítulos más cortos, eh, que aborda pues justamente cómo está cambiando los efectos que va a tener sobre la Tierra, ¿no? Y bueno, también eh, puedo recomendar los reportes del panel Intergubernamental de Cambio Climático, que si bien son hechos por miembros de la comunidad científica del mundo, generan reportes para tomadores de decisión que son reportes cortos y con un lenguaje poco técnico, pero que tienen un contenido científico profundo. Entonces creo que son también un buen documento, digamos, accesible, pero con una base sólida. Y bueno, les puedo recomendar en Instagram el perfil bio-daniel-ángeles, que es un biólogo que está subiendo constantemente videos para explicar en 2 minutos cuáles son algunos de los efectos de la radiación, por ejemplo, y muchos datos interesantes respecto al medio ambiente. Hay algunos autores que ya son también autoridad en temas de cambio climático para quien quiera abordarlo desde un punto más académico, aunque ellos publican en general en medios de divulgación y también están constantemente en las noticias y en los periódicos. Y bueno, podría recomendar a la autora chilena Paulina Aldunce y al doctor Sebastián Vicuña, al profesor Mark Howden, que es el director del Instituto de Cambio Climático en la Universidad Nacional de Australia, y al doctor Roberto Sánchez, que es profesor del Colegio de la Frontera Norte y parte del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, y pues todas las publicaciones del IPCC. Y pues, Elis, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. ¿Algo más que quisieras agregar? Pues agradecerles por la oportunidad de hablar de estos temas que son sumamente interesantes y pues invitar también a la comunidad a adentrarse en los temas de
el cambio climático y del medio ambiente, que creo que a veces damos por hecho, ¿no? Que nuestro planeta siempre va a existir como lo conocemos y en realidad estamos enfrentando retos importantes respecto al medio ambiente. Listo, pues con eso nos quedamos y así llegamos a un final más de este programa de Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.